Mi nombre es John Austin y soy un desarrollador de juegos independiente, así que estoy aquí para hablar sobre el color. Para empezar, el año es 1931 y eso significa que un par de cosas son ciertas. Las matemáticas se han convertido en reglas de cálculo, así que apenas es el concepto de computación eléctrica. La electricidad sigue llegando a las zonas rurales de Estados Unidos. Hay un gran impulso para electrificar la América rural. El 30% de los hogares todavía no tienen electricidad y, además, en ese momento, el mercado de valores acababa de desplomarse y esta fue la mayor depresión en la historia de Estados Unidos, pero también a nivel mundial. El 16% del mundo entero estaba sin trabajo, el 25% en Estados Unidos. En medio de todo esto, un grupo de personas decidió que sería un buen momento para reunirse y crear un estándar de color unificado. Un grupo de personas se reunió en una habitación polvorienta en Francia y decidió crear los sistemas que realmente subyacen a todos. Los sistemas que usamos hoy para RGB y el color que usamos, incluso en él. Como una especie de la era digital es un testimonio de las depresiones del trabajo que hicieron allí, que aún perdura. Casi 100 años después. En el mundo actual, el color está en todas partes, en nuestras imágenes, en la web, en nuestros libros, en nuestra ropa. Cuando quieres crear una prenda nueva, necesitas saber de qué color elegir. Alguien tiene que decirte qué color hacer. En este mundo loco del color, ¿quién necesita estos sistemas increíblemente complejos para gestionarlos? Su naturaleza poderosa, pero la mayoría de nosotros probablemente solo miremos los controles deslizantes y se vea bien. Pero ¿qué es realmente RGB? ¿Qué es 100 rojos? La mayoría de la gente no tiene un buen concepto de ello. De lo que quiero hablar hoy es de la historia del color, de cómo se crea y de cómo se crea, y también de la ciencia detrás de esto, de qué cosas usamos hoy y cómo podemos, ¿sabes?, trabaja hacia atrás y sigue el linaje hasta los sistemas que se crearon en la década de 1930. Sabes que el color es un tema un poco raro porque es inherentemente subjetivo, ¿verdad? Es como si supieras qué es el arte y qué es la belleza, y cómo es la percepción del color, ¿verdad? Pero también es increíblemente objetivo, ya sabes, longitudes de onda, es luz, puedes medirla. ¿Sabes? Y en medio de todo esto hay sistemas de color. Intento representarlo, y desde que aprendí sobre esto, me entusiasma dar una charla al respecto. Porque cada vez que pelas una capa, obtienes algo más y aprendes algo nuevo sobre cómo percibimos el mundo. Es genial, y de eso se tratará esta charla. Para empezar, veamos un poco de biología. Puedes pensar en la luz como una tubería. La luz rebota por todo el mundo, llega a tu ojo, rebota en su interior. Llega a unos sensores y luego va a tu cerebro. Así que podemos ver cada uno de estos componentes individualmente. La luz es un espectro, es lo que podemos ver. Visiblemente, es una parte bastante pequeña del espectro, así que a la izquierda está el espectro del Sol y la mayor parte de la luz que emite. El Sol no es visible para nosotros en absoluto ahora mismo. Está en las zonas ultravioleta o infrarroja, y este pequeño trozo de luz visible es una especie de casualidad biológica. No hay nada particularmente objetivo. En el espectro visible, es simplemente la forma en que estamos configurados para ver. De hecho, ya sabes, el calor, por ejemplo, como todo lo que está caliente emite luz en forma de radiación, ¿verdad? Y es por eso que puedes sostener una cámara y ver, ya sabes, una imagen infrarroja de una señal de calor porque es luz en algún sentido, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos construidos un poco diferente, como por ejemplo, si fuéramos una abeja o algún otro animal, veríamos diferentes partes del espectro. Y entonces, la luz no es necesariamente tan objetiva como podría parecer a primera vista. Y entonces, ya sabes, tenemos este espectro, ¿verdad? Y entra en nuestro ojo y golpea estas cosas llamadas conos. Y los conos son nuestros sensores en los ojos, los principales responsables de nuestra percepción del color. Vimos que tenemos 3 tipos de conos, los conos cortos, los conos medianos y los conos largos, y cada uno de estos responde a una parte diferente del espectro. Ya puedes ver algo interesante aquí. Estos conos se alinean con el rojo, el verde y el azul hasta cierto punto. No es perfecto, pero puedes pensar por qué. Podríamos usar estos colores como base para la definición del color, porque están bien espaciados a lo largo del espectro. Nos da mucha resolución de
Esa manera y también es un poco extraño. Mira, nuestro cono verde se superpone mucho con el cono rojo. Podemos pensar en cómo eso podría añadir algo de rareza a la forma en que percibimos los colores alrededor de esas zonas. Tenemos estos tres conos y, básicamente, cada cono termina produciendo un número. Sí. Miras esto, digamos que miras una manzana y miras tal vez este pequeño píxel, como la parte de 2 grados de tu visión que ve ese color, cada uno de tus conos responderá de forma diferente. Así, obtienes estos tres números que se envían al cerebro y puedes medirlos y ponerles unidades, pero son más bien unidades cerebrales. No se medían, especialmente en la década de 1930. Ahora, con la tecnología moderna, podemos hacerlo. Lo interesante de esta configuración es que podemos describir todos los colores que vemos con solo tres números, lo cual no debería ser intuitivo. La luz es un espectro complejo, con diferentes tipos de ondas. Solo necesitas tres números para describir cada color visible. Por eso, todos nuestros sistemas de color usan tres números, porque es todo lo que necesitas en el nivel básico. Esto también plantea una pregunta interesante. ¿Qué pasa si tienes dos espectros muy diferentes, pero se asignan al mismo color? Es una operación con pérdida. Hay muchos más espectros y hay números de 3 dígitos, lo que se llama metámero, y están a nuestro alrededor todo el tiempo. Podrías pensar que el verde de la hierba, el verde de la lima, el verde del té, son todos del mismo color, pero en realidad son espectros muy diferentes. Simplemente los percibes como el mismo color. De hecho, así es como funciona la tecnología de visualización moderna. Se trata de cómo tocar esos conos lo suficientemente bien como para simular que ves el color correcto. En realidad, no intentan recrear el espectro en el monitor, solo intentan hacerte creer que estás viendo los colores. Así que podemos pensar en otros animales que podrían estar configurados de manera diferente, como la humilde paloma, que es una aplicación de Chrome Penta, por lo que tiene 5 conos. Y cuando la paloma mira los colores del mundo, puede que veas colores totalmente diferentes. De nuevo, es como una especie de casualidad biológica. El color es bastante extraño. Parece objetivo al principio, pero la forma en que lo describimos. El color podría terminar necesitando un poco más de longitud cerebral de lo que pensamos y poder hablar de colores es, ya sabes, importante, ¿verdad? Incluso en la década de 1930 esto era importante y como sabes, necesitamos alguna forma de decirlo, aunque todo esté en tu cabeza, ¿verdad? Necesitamos alguna forma de decir, oh, oye, este es el color del que estoy hablando y sabes que en ese entonces la principal preocupación que tenían, ya sabes. No tenían monitores, ¿verdad? Pero ya sabes, tenían luces de señalización en aviones y barcos, y entonces, como sabes, a medida que el mundo se volvió más globalizado, sabes que se volvió importante saber qué colores hay en diferentes barcos. ¿Verdad? Como si le dijeras a tu aliado que tienes verde a la izquierda y rojo a la derecha, como es mejor que te asegures de saber de qué verde y rojo estás hablando para que puedas, ya sabes, comunicarte correctamente. Así que sabes que esto parece un poco trivial, pero en realidad esto impulsó gran parte de la investigación en ciencia del color, que define todos los sistemas que usamos hoy en día y así entró en la Comisión Internacional de Iluminación CIE de 1931 y, por lo tanto, esto fue básicamente una gran convención con un montón de países diferentes y el plan era reunirnos para votar una especificación que define un estándar de color. Ya saben, enviaron esta especificación con anticipación porque en esa época la comunicación era difícil y agotadora, así que necesitaban tiempo para revisar el material. Los dos pesos pesados de esta convención eran Gran Bretaña y Estados Unidos, que habían estado desarrollando la mayor parte de la ciencia del color durante la última década. Uno de los grandes protagonistas de Inglaterra era John Gill, que trabajaba en el Laboratorio Nacional de Física. Gill estaba muy emocionado porque su sistema se iba a votar en la conferencia. Había ideado un sistema de primarios aditivos que, simplemente, significa que se pueden sumar colores y obtener nuevos colores. Es un poco abstracto, no. Representaba un sistema cerrado según la forma en que los humanos piensan sobre el color, sino propiedades matemáticas muy interesantes. Este era el sistema sobre el que iban a votar. Había otro hombre en la conferencia, y su nombre era Irwin Sacerdote, así que Urban Sacerdote era el representante de los Estados Unidos, era el presidente de la Sociedad Óptica de América y sabes cuando nuestros Urban Sacerdotes se bajaron del barco estaba enojado, estaba
Lívido, y podría haber sido por una buena razón, quiero decir, mencioné que enviaron esas resoluciones con anticipación, pero en realidad solo las enviaron con un mes de anticipación y eso no fue tiempo suficiente para estudiarlas o hacer el tipo de investigación científica rigurosa para realmente juzgarlas para poder votar sobre ellas, así que aquí hay un poco de niebla con eso, ¿sabes? Pero la otra cosa fue que los Estados Unidos en realidad ya tenían un sistema de color, por lo que ya tenían un sistema estandarizado y habían adoptado este sistema unos años antes y los Estados Unidos. Los sistemas no se basaban en esta materia primaria aditiva, se basaban en algo un poco más pragmático porque estaba impulsado por la industria, así que, como saben, se basaba básicamente en estas cosas, una enorme saturación y brillo con diferentes nombres, y saben que podríamos reconocer eso a partir de hoy y podemos pensar en por qué usamos eso en nuestros selectores de color porque no es inherentemente una forma muy pragmática de razonar sobre el color. Así que estaba enojado y estaba listo para pelear, así que ¿qué hizo? Bueno, él, como saben, se las arregló para llegar una semana antes para que él y John Gill pudieran, como saben, tener una charla antes de la conferencia y, como saben, en el transcurso de una semana exhaustiva, como saben, debatieron sus diferentes sistemas de ida y vuelta. Y una de las cosas interesantes del sistema de John Gill es que, aunque no era muy pragmático, tenía esta propiedad de que podía transformarse en otros sistemas, así que, debido a que tenía estas matemáticas, como saben, básicamente mostró cómo debería representar los sistemas de sacerdotisas, así que lentamente lo transformó en el sistema de sacerdotes para mostrar cómo es un mejor estándar, incluso si no es tan pragmático y, básicamente, en el transcurso de la semana, se decidieron por un conjunto final de sistemas y desecharon los sistemas originales que enviaron, para gran disgusto del otro país, y presentaron un nuevo conjunto de resoluciones llamado Resolución CIE 1931, Color SAN. Estos son los sistemas que usamos de muchas maneras y que definen todos nuestros espacios de color que usamos, o al menos sus partes fundamentales. La pregunta sigue siendo, ¿cuáles son estas resoluciones de color? ¿Qué es RGB y qué es el espacio de color? ¿Qué son todas estas cosas? Eso es lo que haremos el resto de la charla. Repasaremos un poco la ciencia y explicaremos ¿qué son estos sistemas? Volveremos a donde estamos hoy, no es demasiado. No te preocupes. Volvamos al sistema de John Gill. Al final del día, básicamente, su sistema fue aceptado con algunas modificaciones y se basaba en el concepto de los primarios aditivos. En aquellos tiempos no se podía medir el color, así que si querías medir el espectro necesitabas un espectrofotómetro, que aún no se había inventado, así que tuvieron que ser un poco más creativos. Así que se le ocurrió este experimento. Colocas el color objetivo a la izquierda, por ejemplo, un color verde. Digamos que tienes este color verde objetivo y colocas 3 colores a la derecha, cuyas longitudes de onda conoces. Quizás puedas demostrarlo mediante la física o algún otro medio. Luego, los sumas y los restas hasta que obtienes el color de la izquierda. Eso te da 3 números. Te da la cantidad de cada uno de esos primarios que necesitaste para obtener ese color. Hizo esto con varios colores diferentes y si los trazas en un espacio tridimensional, con cada eje como la cantidad de ese color, obtienes este volumen de color. Esto es inherentemente. El espacio de color es un espacio con muchos colores y esa es básicamente la definición más general. Un volumen de color es otra palabra para eso, ¿verdad? Y lo interesante de un espacio de color es que puedes hacer matemáticas en este espacio de color, lo cual tampoco debería ser muy intuitivo en absoluto porque sabes que el color es este espectro loco, pero resulta que puedes tomar los 3 números de este espacio de color en el que trabaja John Gill y podrías sumarlos y el color que obtienes como resultado sería el mismo color que obtendrías como en la vida real si superpusieras esas luces. Entonces, esta propiedad, que es algo sorprendente, es como la base fundamental de cómo usamos el código. Es la razón por la que podemos hacer matemáticas en el color en absoluto, lo cual sabes que no es necesariamente un hecho y entonces se estaban dando cuenta de esto en ese momento y así es como crearon estos primeros espacios de color. Entonces, él dijo sobre hacer este primer espacio de color y mapear los colores visibles, pero sabes que se le ocurrió este problema y es más fácil de describir si volvemos al 2D. Lo hacemos mucho.
En la ciencia del color, razonar sobre volúmenes y mostrarlos es muy difícil. No puedes mirar dentro de ellos fácilmente, necesitas renderizarlos, es una molestia total, así que muchas veces lo proyectamos en un espacio 2D. Entonces, si estos son todos los colores visibles que podemos ver, ¿verdad? Y sabes que somos John Gill, entonces elegimos 3 primarios, tal vez los pusimos aquí, ya sabes, justo en los bordes del color visible, entonces todos los colores que podemos hacer están dentro de este triángulo porque esos son los colores que se pueden mezclar entre esos 3 primarios. Y entonces la conclusión aquí es que en realidad no puedes recrear todos los colores visibles con un conjunto fijo de primarios, y sabes que eso debería hacerte pensar, bueno, eso también significa que hoy en día, si tienes un monitor, en realidad no puedes hacer un monitor que pueda representar todos los colores visibles. Es imposible si solo usas un conjunto fijo de primarios. De hecho, si tienes $65.000 para gastar en tu bolsillo, puedes comprar un televisor láser que tenga no menos de 6 primarios láser y te acerca bastante. Pero sigues siendo tú, ¿sabes qué? Solo estás avanzando poco a poco para cubrir este volumen, así que sabes que se dio cuenta de esto en ese momento y, por lo tanto, para mapear el espacio, necesitas ser un poco más creativo. Digamos que tienes este color cian y algunos de estos colores van a saber que el espacio de color de esta pantalla es limitado, el proyector lo es, así que tendrás que imaginar algo de esto, pero creo que debería funcionar en su mayor parte. Así que imaginemos que tienes este color cian que no puedes hacer con estos otros 2 primarios, lo que puedes hacer en cambio es agregar un color en el otro lado y tratarlo como un color negativo, y sabes que, sí. Haces eso, entonces en realidad puedes hacer que esos colores sean iguales y así, al usar este tipo de truco negativo, pudo mapear el espacio de color completo y lo que creó fue algo llamado CIE-RGB, y este es el primer espacio de color, es como el abuelo de todos los espacios de color históricos. Y es diferente del RGB en el que estás pensando, este es CIE-RGB. Sabes que también usa rojo, verde y azul como primarios, y tú como puedes ver, ya sabes, aquí están los colores negativos colgando de la parte de atrás. Pero lo bueno de esto es que ahora tenemos una forma de hablar de colores. La Marina puede venir y decirte que necesitamos algo de color para nuestro vidrio coloreado y te dirán, oh, eso es un -2, 7,6. ¿Y sabes de lo que estás hablando? Puedes buscarlo y lo que puedes hacer es tomar ese número y transformarlo de vuelta al espectro. Puedes usar un proceso científico para probar tu vidrio hasta que sepas que está recreando el color que quieres. Así que esto es un gran invento. Ahora finalmente podemos razonar sobre el color de una manera muy objetiva. Pero este espacio de color tiene muchos problemas. Los negativos son muy raros. ¿Qué es un rojo negativo? Y como si estuvieras haciendo matemáticas con reglas de cálculo, los negativos son horribles, y esta es una de las grandes críticas a los sacerdotes también. ¿Y sabes cuáles son los límites de esto? Correcto, como si se basara en esta metodología experimental, no es tan buena, y entonces se dieron cuenta de que necesitaban crear un espacio de color más ergonómico. Y ya. ¿Sabes? Hablamos de cómo se pueden transformar los espacios de color. Esa es la gran propiedad de los espacios de color. Y entonces, lo que podemos hacer es transformar este espacio de color en algo matemáticamente más ergonómico. Simplemente estirémoslo y comprimámoslo en algo mejor. Y luego, ya sabes, aquí hay un punto importante sobre estas transformaciones. Tienen que ser lineales, y básicamente, todo lineal significa que el origen tiene que permanecer en el mismo lugar y las líneas tienen que permanecer rectas. Una forma fácil de comprobar si tu transformación es lineal es si puede encajar en una matriz de 3×3. Si puedes, es lineal, estás bien, de lo contrario no puedes, sí, y entonces es importante que necesites esta propiedad de linealidad para obtener ese comportamiento matemático del que hablamos. Siempre que tu transformación sea lineal, la suma y la resta en ese nuevo espacio de color seguirán recreando las propiedades de la vida real. Y entonces, esta es la propiedad que queremos. Así que ya sabes. Dijeron sobre hacer este nuevo espacio de color matemático ergonómico y, como saben, fueron bastante inteligentes, se dieron cuenta de que, bueno, ya saben. Anteriormente nuestros primarios visibles estaban en el espacio de color visible, pero si elegimos que nuestros primarios sean imaginarios, podemos estirar nuestro espacio de color para que sea completamente positivo. Y esto es muy raro, es solo matemático, ¿verdad? No se pueden representar estos colores en absoluto en la vida real. Así que lo llamaron X, Y, Z porque, bueno, estos ejes primarios ya no tienen ningún significado, así que eran como siempre,
XYZ y XYZ es genial, es matemáticamente hermoso, todo es positivo, todo es menor que 1. Pusieron el blanco en un tercio. También hicieron una cosa y aquí hay una especie de representación en 3D. Alinearon el eje y con el brillo, así que sí. ¿Quieren saber qué tan brillante es un color? Solo tienen que mirar el segundo valor. Muy fácil. Y entonces saben, si XYZ es, saben. Nadie habla realmente de todos estos otros espacios de color antes de XYZ, como XYZ, que es como el principal protagonista en el mundo actual. Si quieres crear un nuevo espacio de color, digamos que usas Adobe, proporcionarías una transformación a XYZ. Puedes ir a Wikipedia y encontrar las matrices de 3x3 que te devuelven a XYZ para todos tus espacios de color favoritos. Al hacerlo, demuestras que es un espacio de color válido que representa todos los colores simples y que puedes transformar entre ellos. Avanzamos. Hasta 2019. Ahora estamos en el mundo digital, así que es como el final de los años 30, con XYZ, pero ahora. Sabes que hay colores en todas partes. Tenemos todas estas otras preocupaciones sobre monitores, pantallas, imágenes e informática. En los años 70 se dieron cuenta de que necesitaban un espacio de color. Estaba realmente diseñado para el mundo digital. Este espacio de color se llama sRGB. Es el espacio de color que has estado esperando. Es como el RGB estándar, cuando usas el selector de color en Chrome o Photoshop. sRGB es el espacio de color de los valores, especificando y es más fácil mostrar sRGB es un espacio de color como todos los demás, pero usualmente los mostramos contra X y Z. X y Z es algo así como para el padre de los espacios de color, podemos compararlos, así que si mostramos el 2D ya sabes gama visible. De XYZ podemos decir que bien sRGB es un subconjunto de él y sabemos que tiene que ser un subconjunto. Porque ya sabes, nuestros monitores usan primarios visibles, ¿verdad? Ya sabes que tienes que. Las esquinas de un triángulo tienen que ser colores visibles, así que sabes que tiene que ser un subconjunto, pero es un subconjunto particularmente pequeño al que sabes podrías preguntarte por qué es eso. Quiero decir que fue diseñado originalmente para monitores CRT y las pantallas CRT no podían mostrar nada más que eso, entonces ¿por qué desperdiciarías los bits? Así que también podemos mostrar eso en esto en 3D también contra una especie de XYZ y puedes ver que no es, ya sabes. No es un triángulo, ¿verdad? Es realmente esta forma de prisma tridimensional, pero es mucho más delgado, ¿verdad? Faltan muchos de estos colores más interesantes. Es interesante notar que esto es lo que estás viendo ahora mismo. En sRGB, esta pantalla usa sRGB, así que toda la presentación se ha comprimido para proyectarla y hay todo tipo de transformaciones que puedes usar para protegerla, pero lo que estás viendo ahora es como un juicio relativo de estos espacios de color. Esos verdes que parecen faltar no se pueden ver de todos modos, así que sRGB, como los demás, es solo una transformación más, así que tienes este tipo de linaje matemático. Así que sRGB es una especie de formato de transferencia universal. Todo el mundo lo usa, pero tiene esta peculiaridad extraña y es más fácil de explicar si hablamos de la percepción humana. Así que cuando miras, digamos que voy aumentando linealmente el brillo del color, somos mucho mejores para diferenciar entre colores más oscuros que colores más brillantes. El blanco, los blancos grandes y brillantes, se nos desvanecen, mientras que nosotros podrían encontrar muchas sutilezas en los colores más oscuros, relativamente hablando, y se dieron cuenta de esto en los años 70 y decidieron, bueno, en ese caso, ¿por qué no distribuimos nuestros bits uniformemente? Ya sabes, ponemos más bits de los que podemos diferenciar, lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? Si estás realmente limitado, es importante que los gastes en las partes que son más importantes, y lo que hicieron fue, bueno, con esta matriz de 3x3. También aplicaron esta operación adicional llamada curva gamma, que es esencialmente una raíz cuadrada. Es por partes, no es exactamente una raíz cuadrada, pero generalmente se puede llamar raíz cuadrada. Puedes buscarla en Wikipedia, pero esencialmente lo que hace esta curva es distribuir el espacio de color de tal manera que sea un poco más óptimo para el almacenamiento. Pero lo extraño de esta transformación adicional es que no es lineal. E hicimos un gran alboroto sobre
¿Cómo queremos que nuestras transformaciones sean lineales para que las matemáticas funcionen? En los nuevos espacios de color. Entonces, lo que realmente termina sucediendo es que, como saben, las matemáticas en sRGB no son correctas, lo que significa que si agregan dos colores en sRGB, como el espacio de color que usan todos los días, no obtendrán el color que obtendrían si los agregaran en la vida real. Este es un problema constante con la increíble cantidad de software. Si se toma una cosa de esta charla, es que probablemente no deberían estar haciendo matemáticas. Y convertí sRGB a otro espacio de color, básicamente a cualquier otro espacio de color, pero sRGB sigue siendo importante. Porque es un formato de transferencia universal y tiene una gran densidad de bits. Y cosas así. Pero podrían pensar que tal vez esto no sea un gran problema, pero veamos un ejemplo. En 2010, la mayoría de la renderización de juegos en ese momento se hacía directamente en sRGB porque ese era el espacio de color que usaban. Realmente no tenían el rendimiento para pensarlo demasiado, y lo que se obtiene es que toda la luz se proyecta a través de esta función exponencial. Entonces, como los blancos y los oscuros se ven crujidos y se ve realmente horrible, y como saben, después de 2010, comenzaron a hacer renderizado físico basado en la física y todo se ve mucho mejor porque lo que hicieron fue usar un espacio de color lineal. Y, como saben, generalmente lo que la mayoría de los motores de juegos usan hoy en día es algo llamado sRGB lineal, que esencialmente significa sRGB, pero no hacen eso, ya saben, curva gamma adicional, no hacen la raíz cuadrada de esta superposición, así que mantienen toda la transformación lineal y eso lo convierte en un espacio de color lineal. Así que todo está bien y luego obtienen estos colores mucho mejores. Bien, tenemos nuestros 92 espacios de color principales, ahora tenemos sRGB, eso es lo que usan, pero saben, si quieren hacer cálculos matemáticos, probablemente deberían usar algo lineal, pero no es el final de la imagen, saben, hay muchas veces en las que tal vez no queremos precisión científica, ¿verdad? Todo esto se ha tratado de recrear las propiedades de la vida real, hemos estado tratando de, ya saben, encuentra espacios de color que te permitan recrear estos comportamientos, como superponer luces en el mundo real, pero a veces quieres hacer algo más artístico, te importa más la percepción. Veamos un ejemplo, una porción de brillo constante del espectro sRGB. Esto significa que la intensidad de las longitudes de onda de la luz que salen de la pantalla y llegan a tu ojo es igual, o al menos el proyector hace todo lo posible por igualarla. Lo que puedes notar es que estos colores no se ven perceptualmente iguales en brillo. Tenemos una tendencia a percibir el amarillo como particularmente brillante en comparación con los azules correspondientes, y lo mismo ocurre con los blancos. Nuestra percepción del color no es perceptualmente uniforme. Veamos otro espacio de color llamado Cielab. Cielab es un espacio de color diseñado para distribuirlo de tal manera que sea completamente uniforme perceptualmente. Lo que obtienes es un gradiente increíblemente suave, que se ve perceptualmente uniforme. ¿Sabes qué lo raro de Cielab es que Cielab hace estas operaciones no lineales intencionalmente, así que ya no es una vida de curaduría, sino que las hace intencionalmente de tal manera que cuando haces matemáticas y Cielab crea algo que se ve más correcto perceptualmente, lo cual creo que es realmente genial. Como Scilab, me deja boquiabierto, como si hubiera algunas cosas que puedes hacer donde puedes simplemente colocar algo en tu proyecto y de repente se ve 10 veces mejor. Cielab es básicamente la joya secreta de la comunidad de visualización de datos como D3, JS, toda esta gente porque todas estas, ya sabes, las visualizaciones están impulsadas por datos y matemáticas, ¿verdad? Y por eso quieren estos gradientes lineales locos y agradables, ¿verdad? Pero si haces un gradiente en RGB, obtienes este tipo de punto oscuro en el medio. Es un poco más fácil de ver si entrecierras los ojos, a veces los proyectores son un poco ásperos, pero básicamente, si intentas interpolar el RGB, que el espacio de color no fue diseñado para interpolar, fue creado en formato como sumar y restar. Y ves, a veces puedes obtener estos tonos extraños que simplemente aparecen de la nada. Pero Lab fue creado para, ya sabes, uniformizar esto, y así es como cuando interpolas con Lab obtienes estos gradientes geniales. Sí, así que esto es como. ¿Realmente qué potencia es esa?
Y como sabes, veamos un ejemplo más. De Lab, solo porque creo que es genial. Así que sabes, podrías pensar que esta es una operación bastante trivial. Digamos que queremos desaturar una imagen, ¿verdad? Simplemente convertirla en escala de grises. Entonces, tomamos esta pintura de un girasol, ¿verdad? Y sabes que podría verse bastante similar. Mira ese girasol, ¿verdad? Así que lo hemos escalado en grises en RGB en la parte superior en RGB lineal. Así que esto sería correcto, luz real, ¿verdad? Pero ese girasol es súper oscuro en comparación con Lab. Y podemos hacer zoom para enfatizar ese punto. Mira cuánto peor se ve. Y una cosa que puedes notar es que en los bordes de esos pétalos hay como pequeñas manchas blancas y las manchas blancas de la manguera no están realmente presentes en la imagen original, simplemente sucede que estos dos tonos se calculan de tal manera que sabes que la intensidad real de la luz es muy diferente, pero para nuestros cerebros los vemos como muy similares perceptualmente. Y entonces cuando estás en escala de grises, como puede parecer una operación súper simple. Pero en realidad es una operación perceptual, ¿verdad? Queremos saber cómo se ve el brillo de cada píxel y por eso deberíamos hacerlo generalmente en el laboratorio y, por lo tanto, sugeriría que si sabes que estás haciendo algunos cálculos sobre el color, ya sabes, piensa un poco sobre qué espacio de color podrías querer usar. Preparé una pequeña tabla solo para ayudar con eso y estas diapositivas probablemente también estarán en línea más tarde, pero sabes que si te importa la ciencia y la representación y realmente quieres crear, ya sabes, luz correcta para la vida. Entonces quieres usar color lineal, puedes usar sRGB lineal, hay muchos otros espacios de color lineales, pero si te importa la corrección perceptual, ¿verdad? Y quieres algo que sea suave y uniforme, CioLab es definitivamente algo interesante para alcanzar. Definitivamente recomiendo probarlo y por supuesto, tenemos que usar sRGB porque todo espera que sea RGB, nuestros monitores lo esperan. La web lo espera, así que día de ventaja todavía tenemos que usarlo. Pero probablemente deberíamos sacarlo de sRGB tan pronto como sea posible. Quiero decir, como por ejemplo, como bueno, ya sabes, las nuevas MacBooks cierto tienen mejores monitores, como parte de la razón por la que se ven mejores porque renderizan un subconjunto más grande del espectro visible, pero por supuesto eso significa que si estás enviando sRGB a tu cuadro de macros no estás aprovechando ese bonito ya sabes espectro que puede renderizar, así que ya sabes, deberías pensar incluso si ya sabes solo renderizando algo a un dispositivo de visualización como que dispositivo de visualización es ese y tal vez deberías usar un espacio de color diferente para poder aprovechar esas propiedades, así que eso es todo, gracias por escuchar. Puedes seguirme en Twitter, publicaría sobre todo tipo de juegos locos y arte y matemáticas y demás rápido. Gracias al CIE que aparentemente todavía está por aquí y me ayudó a encontrar algunas fuentes primarias y rastrear algunos artículos de las conferencias originales, pero sí, yo no tengo ni idea si tengo 5 minutos extra para responder algunas preguntas, sí, si las tienen, y de lo contrario estaré afuera. Sí, claro. CieLab es como pueden ver arriba a la derecha, esa es la gama visible de todos los colores. En CieLab, representa todos los colores visibles. Una de las desventajas de CieLab es que no es un subconjunto, pero eso significa que necesita números de punto flotante. CieLab no es un sistema aditivo primario. Se basa en 3 números, se basa en la luminosidad y luego en A y B, donde A y B son básicamente como el color, pero como no se basa en primarios aditivos, no tienen esa restricción de que tenga que ser como un subconjunto del espectro visible. En ese sentido, es mucho más parecido a XYZ. También es un poco raro porque Lab, por defecto, no está en el rango de 0 a 1. Es de 0 a 100 por alguna razón razonable. Pero sí, puedo representar todos los colores visibles. ¿Colores? Sí, claro, sí. Entonces, la pregunta es, ya sabes, cuando miras estos volúmenes en 3D, ¿qué significa eso realmente? ¿Cuál es el razonamiento detrás de eso? Sí, estás viendo esto esencialmente como la superficie y la razón por la que hacemos tanto en 2D es porque estos cortes en 2D se deben a que no puedes ver dentro de este volumen, ¿verdad? Sí, en realidad es básicamente como si pudieras tomar un corte a lo largo de todo, como una sección transversal, y verías diferentes colores cambiando y, por lo tanto, es un volumen, no una superficie, así que hay colores dentro. Sí, esa es una pregunta seria, es
Una buena pregunta. Sí, hombre, me hubiera encantado hablar de impresión porque hay mucho allí, como todo tipo de espacios de color diferentes y locos. Tuve que dejar mucho de lado por cuestiones de tiempo, así que la impresión se basa en algo llamado CMYK y, por lo tanto, son 4 números, lo cual es extraño, pero la impresión es única porque está mucho más impulsada por el tipo de ciencia de los materiales y como el proceso real de hacer imprimir cosas que por tratar de representar colores, matemáticamente. CMYK es, ya sabes, cian, magenta, amarillo y negro. Técnicamente significa clave. Que es como un término antiguo, pero sí, de todos modos, CMYK también es extraño porque depende del dispositivo, así que como todos estos espacios de color de los que hemos estado hablando, un solo color representa un solo color, así es como es, ese es el color, pero CMYK depende de la impresora de la que estés hablando, de qué tipo de tinta estés hablando, así que cómo podrías tener, ya sabes, CMYK, este número, pero solo representa un cierto color. Si sabes de qué tinta estás hablando y lo sabes, y si cambias el papel, todo cambia porque cambia la reflectancia. CMYK también es sustractivo, lo cual es un poco extraño en el sentido de que es CMYK. Porque el cian representa la eliminación del rojo, así que si agregas cian, eso es como mover el rojo y así, hay mucho desorden allí. También es punteado, como si en realidad tuviera lo que se llama tono hash, que es algo así como lo que usan los cómics donde es como si todo se pusiera a mezclar para mezclar los colores en tu cabeza. Definitivamente, responderé más preguntas después si pudiéramos hablar mucho sobre impresión, pero sí, es muy interesante, claro que es porque son malos monitores, sí, por eso la gente que conoces y que trabaja haciendo arte para ganarse la vida se preocupa tanto por conseguir un monitor realmente bueno, porque envuélvelo. Bueno, supongo que es la última pregunta. Sí. No todos los monitores son iguales, como hablamos de que tienes este espacio de color RGB y quieres volver atrás y mapearlo de nuevo al espectro. ¿Verdad? Pero esa es una transformación muy difícil. Es como, ¿cómo consigo que estas luces LED obtengan los colores correctos y hagan cosquillas a tus conos de la manera correcta? Y, como sabes, los monitores más baratos simplemente hacen un peor trabajo. Y de hecho, puedes comprar algo llamado araña que se colocará sobre el monitor, lo analizará y luego recalibrará tu monitor lo mejor que pueda. No sé si lo recomendaría para todos, pero si realmente te importa el color, eso podría ser algo que hacer. Bueno, quiero decir, lo haré. Definitivamente responderé más preguntas afuera, pero gracias por venir.